Ahora vamos a ver suma y resta de vectores usando el método gráfico. ¿Cómo es esto del método gráfico? Ok, por lo general en el método gráfico se conoce esto como el método del triángulo o más conocido como el método del polígono. Ok, prácticamente el método del polígono se usa para sumar y restar vectores. ¿Sí? Cabe recalcar que las únicas operaciones que existen en vectores simplemente son la suma, resta, multiplicación de un escalar por un vector, ya sea positivo o negativo, fraccionario o entero, o decimal, y el producto punto, el producto cruz. Cabe recalcar que no existe división ni multiplicación entre vectores. Entonces el método de polígono funciona así, observen detenidamente. Supongamos que tienen ustedes un vector A, el cual no te da ni siquiera la magnitud, ni la dirección, ni te dicen cuánto vale, ni siquiera hacia dónde apunta, independientemente. Pero, y aparte te dan un vector, qué sé yo, un vector B como el que estoy poniendo yo ahorita. Un vector B. Y sabes que yo te estoy solicitando que me encuentres el vector resultante de la suma del vector A más B. La suma del vector A más B. Entonces, al sumar el vector A más B, ¿cómo quedaría? Préstame mucha atención. Baja en orden. Entonces, en este caso, mira lo que voy a hacer. Y lo voy a respetar con los colores. Este quedaría, este sería igualito. Mira, este sería el vector A. Ahora, en la puntita del vector A, es decir, en la saeta, que es la flechita, que se la conoce como saeta, coloco el vector B. Lo coloco igualito. Ahí está el vector B. Ahora, identifico los puntos iniciales y finales. Este vendría a ser el punto inicial donde yo partí con mi operación. Y este vendría a ser mi punto final. Y simplemente, ¿qué hago? Uno, el punto inicial al punto final y el vector resultante sería este. ¿Y hacia dónde apunta el vector resultante? Hacia el punto final siempre. Es así como se utiliza la suma de vectores con método gráfico, usando el método del polígono. Así. Y supongamos que te hubiera dado otro vector, qué sé yo. Supongamos que te hubiera dado un vector C el cual apunta, qué sé yo, hacia abajo. Un vector C, el cual apunta hacia abajo. ¿Sí o no? Entonces, el vector C apuntando hacia abajo, y supongamos que ahora yo te lo solicito que me encuentres el vector resultante de la suma de A más C más B. Y ojo, ¿se acuerdan lo que yo puse hace un rato? Que la suma es conmutativa. Entonces, antes de poder hacer esta operación, vamos a hacer la suma que hicimos primero, pero al revés. ¿Ok? Pero al revés. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Te acuerdas que te puse el vector A más B? Entonces, lo mismo, ese mismo vector debería salirme lo mismo si yo hago B más A. Y observa, me va a salir lo mismo. ¿Cómo apunta B? B apunta así, ¿verdad? Ahí está B. ¿Cómo apunta A? A apunta así, ¿verdad? ¿Sí ven? A apunta así. Y como te dije, identificas los puntos iniciales con los puntos finales. Y simplemente, ¿qué haces? Pones este con este. Y ya está. Entonces, puntos iniciales y finales, y te quedaría ¿qué cosa? Este sería el vector resultante. Miren el vector resultante aquí arriba y el de abajo. ¿Apuntan o no apuntan hacia la misma dirección? Por supuesto que apuntan a la misma dirección. Así que no importa el orden que tú coloques los vectores cuando estés sumando, siempre te va a dar lo mismo. ¿Sí? Ahí te lo acabo de mostrar con el método gráfico. Ahora, si por ejemplo yo te digo R es igual a A más C más B, entonces vamos colocando. Entonces, ¿hacia dónde apunta A? A apunta hacia acá. ¿Sí o no? Ahí está. Ese sería A. ¿Hacia dónde apunta C? C apunta hacia abajo. Hacia abajo. Ese sería C. Y B hacia dónde apunta, B apunta de manera así, ¿verdad? Ahí está. ¿Dónde está mi punto inicial? Mi punto inicial está aquí. ¿Dónde está mi punto final? Mi punto final está acá. Entonces, simplemente, ¿qué hago? 1. Y no importa si se cruza con un vector u otro. El punto es que quiero saber
¿Cómo quedaría ese vector resultante? Y ahí quedaría. Ese me quedaría mi vector resultante. No importa si te montas o te cruzas sobre el dibujo del vector, no importa. Igual solo quieres saber hacia dónde apunta el vector resultante, porque así te van a hacer las preguntas. E insisto, pude haber hecho cambiar la suma. Imagínate que en vez de eso te hubiera sumado, qué sé yo, A más B más C. ¿Sí o no? A más B más C. ¿Ok? Entonces, respetando el orden, supongamos que te hubiera dado así. Este es A, este es B. ¿Sí ves? Este es B y este es C. ¿Ok? Ahí está C. Si te das cuenta, acá está el punto inicial y acá está el punto final. Y simplemente los uno. Ya está. Vector resultante. Si se dan cuenta, es lo mismo que tengo arriba, independientemente de cómo vaya sumando en el orden. Está claro, está ahí. ¿Sí? Y no simplemente puedes sumar, también puedes restar. Entonces, supongamos que yo te copio esto. Voy a copiar la misma. Y vamos a hacer un poquito más de zoom como estaba antes. Entonces, si ahora yo te solicito, hey, calcúlame la resta, y ojo con lo que estoy poniendo, calcúlame el vector resultante de la resta de A menos B. Recuerden que la resta si no la puedes hacer al revés. ¿Por qué? Hagámoslo con números. Si tú tienes 3 más 4 te da menos 1. Y si tú tienes 4 menos 3 te da 1. No son iguales, por si acaso. La resta sí no es igual, solo la suma. Entonces, si yo te digo A menos B, ¿ya? ¿Cómo sería A menos B? Coloco primero el vector A. Este sería mi vector A. ¿Ok? Menos B. ¿Se acuerdan qué es que hace cuando tú multiplicas por? Esto se sobreentiende que está con un menos 1, ¿sí ven? Entonces, ¿qué había dicho cuando tienes el negativo de un vector? Cambia sus coordenadas y cambia su dirección. Mira hacia dónde apunta B. B apunta diagonalmente hacia abajo. Pero como tiene con el negativo, B va a cambiar mi dirección. Ya no va a poner, ya no tendrá esa misma dirección. Tendrá la siguiente dirección. Y es con la cual va a ser así. Miren, sería menos B. Ahí está tu vector, menos B. Y hace lo mismo. Punto inicial, punto final. Simplemente, ¿qué haces? Los unes. Y ya está. Eso es todo. Y ese sería tu vector resultante. Eso es todo. Y te pude haber puesto hasta incluso hasta el vector C, que el vector C ya sé que apuntaba hacia acá abajo. Y si yo te hubiera dicho, vamos haciendo menos 1, y si yo te hubiera dicho, qué sé yo, calcúlame el vector resultante, supongamos, de A menos B y menos C, ya, supongamos eso. Entonces, ¿cómo te quedaría A? A ver, A te quedaría igualmente así, ¿verdad? Igualito. ¿Cómo te quedaría menos B? Cambio la dirección. ¿Sí ven? Cambio la dirección. Menos B. ¿Cómo te quedaría menos C? Como apunta hacia abajo, con el menos C, apuntará ahora hacia arriba. Ya está. ¿Listo? Simplemente pongo punto inicial, punto final y observen. Voilà. Ahí está. Y eso sería mi vector resultante de esa operación. ¿Ok? Mi vector resultante de esa operación. Quiero dejar bien claro eso. Ahora, ¿cómo yo podría saber, por ejemplo, cómo sé que si, por ejemplo, en vez de darme la operación, me dan qué sé yo, solo la gráfica? ¿Cómo sé, cómo puedo darme cuenta cómo vectores se están sumando? Ok, supongamos que yo te doy vectores así. Mira, yo te doy un vector A, que el vector A es así. Te doy un vector B, el cual es así. Y te doy un vector C,
el cual es así, ¿ok? Y te doy un vector, qué sé yo, D, el cual es así. Y si yo te pregunto, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo sé qué vectores se están sumando y qué vectores no se están sumando? ¿Cómo saber qué vectores se están sumando o no se están sumando? O se están restando. Mira, apréndete este truco que te voy a decir. Flecha y cola. Flecha y cola. Así le digo yo. Flecha y cola. Te darás cuenta que en las gráficas de arriba, con todo, si te das cuenta que siempre conecto la flecha del primer vector con la cola del segundo vector y así sucesivamente. Observa. Aquí tú me puedes decir que A y B se están sumando. ¿Por qué digo que A y B está sumando? Mírate que con la flecha de A está unido a la cola de B. Acá también puedo decir que B y C se están sumando también con A. ¿Pero por qué? Porque hay una continuidad. ¿Sí ven? Ahí está la flecha de B con la cola de C. ¿Pero qué creen que está pasando aquí? Yo ya sé que aquí se suma. Acá también se está sumando. Pero alguien que me diga, aquí hay suma. No hay suma, porque aquí tengo la flecha de C unida a la flecha de D. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada, nada. ¿Y acá qué está sucediendo? Aquí hay dos colas, acá no sucede nada. Así que lo que yo podría identificar fácilmente en una gráfica es que tanto A, B con C se está sumando por la flecha y la cola, ¿sí? Y va a haber casos, de manera general, que van a hacer que la suma o la resta sea igual a cero, es decir, que la resultante sea nula. Cuando en gráficas, la resultante es nula. ¿Cuándo? Pues sencillo, préstame mucha atención con lo que haré. Cuando la resultante es nula, en métodos gráficos. Pónganlo ahí como una nota personal. Resultante nula, en método gráfico, resultante nula, debe hacerse o formarse un ciclo cerrado o una gráfica cerrada, ¿sí? Un ciclo cerrado. O sea, por ejemplo, miren a continuación. Yo te doy lo siguiente. Este es el vector A, este es el vector B, este vendría a ser el vector C y este vendría a ser el vector D. Y yo te pregunto, ¿sabes qué? Calcúlame la resultante, es decir, la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Y yo ya sé que esto me va a dar cero, pero ¿por qué te lo demuestro? Primero que identificamos flecha y cola. A y B sí se están sumando. Chévere. B y C también se están sumando. C y D también se están sumando. ¿Quién más se está sumando? A y D también se están sumando. Hay flecha y cola. Entonces, como ya identificamos que todos estos cuatro vectores se están sumando, chéverísimo. Pero aquí va el problema. ¿En dónde tú empiezas? Empiezas desde A. Vendría a ser tu punto inicial. ¿Y en dónde tú terminas? Terminas en D. Ese es tu punto final. Si empiezas donde terminas, eso es un ciclo cerrado. Y en vectores, el ciclo cerrado, al sumarse todos estos vectores, esto te va a dar cero. Siempre te va a dar cero. Siempre que tú veas un ciclo cerrado y se cumpla de que los vectores estén sumando. Que con el truquito, poco turrito que te acabo de decir, que flecha y cola, siempre se va a estar resta. Digo, sumando, ¿no? Exista flecha y cola. Los cuatro vectores se están sumando de ley, pero como forma un ciclo cerrado, entonces la suma va a ser igual a cero. ¿Sí? Tú puedes tranquilamente demostrarlo, no hay ningún problema. Te va a dar cero. Te va a dar cero. Vamos a resolver ejercicios para un mejor entendimiento. Entonces, considere los vectores mostrados en la figura. ¿Cuál de las siguientes operaciones da como resultado un vector nulo? Ok.
Entonces tenemos un pequeño ejercicio. Me dice que considere los vectores mostrados en la figura. ¿Cuál de las siguientes operaciones da como resultado un vector nulo? Bueno, esto con la práctica se adquiere y lo puedes ver, pero esto lo podríamos hacer con las 5 opciones que se nos están presentando. Por ejemplo, la primera opción nos dice que si yo sumo el vector A más B más C más D, y como el problema me dice que debe darme un vector nulo, al decirte un vector nulo es una resultante nula, dice que tiene que darte 0. A ver, vamos demostrándolo. Básicamente esto lo podrías haber hecho con coordenadas o con gráficas, prácticamente eso, pero podemos hacerlo con gráficas. Por ejemplo, con A, miren, si yo sumo A quedaría así, ¿verdad? A. Si sumo B, B quedaría ¿hacia dónde? Para acá, ¿verdad? Ok. No, B es más chiquito, ahí estaría B. Ya, B. De ahí seguiría, cambiémosle un vector C, que sería para acá arriba, y de ahí seguiría un vector D, que sería para acá. Te hago una pregunta, aquí está tu punto inicial, acá está tu punto final, y te hago una pregunta, ¿eso te va a dar un vector nulo? No. Entonces, por lo tanto, la primera opción es incorrecta. ¿Se ven? Pudieron haberlo hecho por gráficas o por coordenadas. Si alguien se pregunta cómo lo pude haber hecho de manera analítica y sin gráficas, lo pude haber hecho así. Saquen las coordenadas de A. Si se dan cuenta que A no tiene eje Y, pero tiene eje X. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces las coordenadas en A sería 5,0. Las coordenadas de B, y aparte 5 positivo porque apunta a la derecha. B tiene 3 unidades en X, 1, 2, 3. Y le quedaría menos 3, 0. ¿Por qué menos 3, 0? Porque apunta a la izquierda. C en cambio no tiene eje X, pero si eje Y, 1, 2, 3, sería 0,3 positivo. En cambio, ¿cómo quedarían las coordenadas de D? D de manera general está de manera diagonal, ¿sí ven? Pero en el eje X cubre 2 espacios. Sería menos 2 a la izquierda, por cómo está dirigido. Pues aquí sería de X y de Y. Y de Y, si te das cuenta, de Y sería 3 en cambio. Entonces, si tú sumas directamente, a ver, vamos sumando directo. 5 menos 3, 0 y menos 2. A ver, 5 menos 3 te da menos 2, ¿sí o no? Ok. Y menos 2, perdón, 5 menos 3. A ver, vamos sumando, a ver. 5,0 más menos 3,0 más 0,3 más menos 2,3. ¿Sí ven? Entonces, prácticamente aquí tendrías 5 menos 3, 0 y menos 2. ¿Sí o no? Entonces, 5 menos 3, 0 y menos 2, ¿cuánto te daría? Te quedaría 0. 0 en el eje X. Ya. Ahora, en el eje Y serían 0, 0, 3 y 3. 3 y 3 te da 6. Y no es lo mismo que un vector nulo, pues el vector nulo me tendría que salir 0, 0, pero acá me salió 0, 6. Así que entrada, la primera descartada. Insisto, pudieron haberlo hecho por gráficas o pues sacando las coordenadas de manera directa. Eso depende de ustedes, pero yo conseguiría por gráficas porque es más sencillo. Entonces, la primera opción, descartado. Vámonos con la segunda. ¿Cómo quedaría la segunda opción? La segunda opción me está diciendo que si yo sumo A más B menos C más D, por si acaso no lleguen a ver. Entonces, vamos a comprobar si eso es cierto. Entonces, aquí tendría mi vector A. Acá tendría mi vector B. Acá tendría mi vector menos C. Y acá tendría mi vector D. Pero si se dan cuenta y tomando bien las longitudes, miren que estoy justo con la misma longitud, ¿sí o no? Si se dan cuenta que aquí empiezo y acá mismo termino. ¿Qué pasaba si yo empezaba donde termino, chicos? Esto te daba absolutamente, ¿qué? 0. Y si se dan cuenta, se forma el ciclo cerrado que yo mencioné. Observen, aquí A con B se suman
¿Sí ven? B con C se suman, C con D se suman y B. Ciclo cerrado, ¿sí pueden observar todos? Ciclo cerrado. Así que por lo tanto, la segunda opción era la respuesta correcta. Que como ven, está marcada. Eso es todo. Y si no, podemos de manera, bueno, de manera general, podemos resolverlo también ¿cómo se llama? De método analítico. Entonces, como ya sabemos las coordenadas, ya sabemos que A es igual a 5, 0. Sabemos que B es igual a menos 3, 0. Sabemos que C es igual a 0, 3. Y sabemos que D va a quedar igual a 2, 3. Entonces, si sumamos, aquí me quedaría 5, 0 más menos 3, 0 menos que C, que sería 0, 3 más 2 con 3. Entonces, si sumamos 5 con menos 3 y que acá creo que me faltó algo, no. Ah, perdón, acá es menos 2. En D me faltó menos 2. 5 menos 3 y menos 2. Menos 2 y menos 3 te da menos 5. Y el 5 positivo te da 0 en X. Ahora observen en Y. 0, 0. Aquí te daría menos 3 y acá tienes 3 positivos, ¿sí ves? Entonces también te daría 0. Entonces, por lo tanto, miren, ya sea con el método analítico o con gráfico, la opción B es la correcta. Esa sería la resolución de ese problema. ¿Sí? Entonces, veamos. Entonces, creo que no me estaban escuchando. A ver. Entonces, aquí el problema me está diciendo que considere que cada cuadro de la figura tiene un valor de 4.90. Es decir, que cada cuadro valdrá, por lado, valdrá 4.90 unidades. Me está pidiendo que determine la suma de las magnitudes R1 y R2, donde R1 es igual a B menos A menos C y que R2 es igual a F más E más G. Ok. Mi recomendación sería que lo pueden sacar por coordenadas, así como lo hicimos hace un rato, sacar las coordenadas de, de los vectores y así poder hacer las operaciones y listo. Pero también lo podemos hacer con método gráfico. Mi consejo, puedes hacerlo por coordenadas o por método gráfico siempre y cuando tengas cuadritos. Supongamos que no están los cuadritos, ahí sí lo harías por el método gráfico.
Pero si estuvieran los cuadritos y como ya te dicen cuántos lados mide cada lado del cuadrito, entonces lo puedes hacer por el método analítico. En mi caso, te lo voy a demostrar que lo haré con el método gráfico. Y para eso puse, ¿qué cosa? Los cuadros en la pizarra. ¿Me confirman si ven los cuadritos en la pizarra, por favor? ¿Sí escuchan? ¿Sí ven los cuadritos? Sí, pero Ya, ok. Entonces se darán cuenta que B con R1, aquí me dice el problema que R1 es igual a B menos A menos C. Entonces voy a graficar B. B dice que ocupa 3 palitos, o sea, 3 cuadritos. Ya estamos, ahí está, ¿sí ven? 3 cuadritos. Y dice que es menos A, entonces menos A ocupa 4 cuadritos horizontales. Pero mira que A está apuntando hacia la derecha, entonces debería apuntar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es menos A. Ah, perdón, y sería aquí abajo, pues, ¿no? Ajá, menos A. Y de ahí sería C, pero dice que es menos C. Y menos C está apuntando así, pero como es menos C, apuntará al lado contrario. Ok. Y menos C ocupa 2 cuadros horizontales y 3 verticales. Entonces quedaría así. Ya está. Menos C. 2 cuadros horizontales y 3 verticales. Entonces aquí te quedaría tu punto inicial y acá te quedaría qué cosa, tu punto final. Y simplemente qué cosas, unes. Entonces mira cuánto te da R1. R1 ocupa 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos exactos. Ese sería R1. Ok, ahora vámonos ¿con quién? Pues con R2. Pues, ¿no? Ahí está R1, ahí está. Perdón, un ratito. Ya, ahí está. Entonces vámonos con R2, que R2, ¿qué te está pidiendo R2? R2 en cambio te pide F más E más G. ¿Ok? Entonces F, ¿cómo quedaría F? A ver, vamos viéndolo F. F está apuntando diagonalmente hacia arriba, por si acaso no logran ver. Entonces F está apuntando diagonalmente hacia arriba. Entonces quedaría más o menos así. F ocupa 2 cuadros horizontales y 3 verticales. Ahí está. F. ¿Sí o no? Listo. Ahora E sería sigue sumando E, pero date cuenta, si no logras ver la gráfica, E apunta hacia acá. Entonces debo cambiar. Se queda igual porque no cambia. Entonces E quedaría ahí mismo. ¿Sí ven? Ahí quedaría ahí mismo E. Ahí mismo. Y dice que le tengo que sumar G. Y G quedaría para acá. G quedaría simplemente hacia acá y ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, vamos viendo cuánto ocupa G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta 1. Y 6 cuadritos. Ahí está. Ese sería G. ¿Ok? ¿Estamos o no? Sí, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo quedaría? Ahí simplemente quedaría, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Me confirman? ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Pero igual, démonos cuenta de algo, que sería la misma longitud de G, porque aquí empezaría, porque aquí está justo, aquí está F, y aquí estaría PF, punto final. Y justamente es la misma longitud que G. Entonces, ese vector sería el vector R2. Con 6 cuadritos, R2. Entonces, aquí lo copiamos y lo pegamos. Entonces, como prácticamente con el gráfico ya hicimos todo. Ahora, ¿qué nos toca? Simplemente nos toca sumar. Entonces, porque me dice el problema que sume R1 con R2. Entonces, me está pidiendo un vector resultante de la suma de R1 más R2. ¿Ok? Entonces, mira,
R1 ocupa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. ¿Hacia dónde? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. R1. Y R2, lo voy a poner aquí abajo, ocupa también 6 cuadritos, pero a la derecha. Si se dan cuenta que ambos miden igual, ¿verdad? Una punta a la izquierda y otra punta a la derecha. Entonces, alguien que me diga cuánto sería la resultante de manera directa de esto. 0. Pero, o sea que la resultante de este problema, al sumar R1 y R2, daría 0. Y esa sería la solución. Pero insisto, pudimos haberlo hecho por el método analítico y ya está. Entonces, pero miren que nos ahorramos el método analítico usando el método gráfico, porque si hubiéramos usado el analítico, hubiéramos tenido que usar este valor de 4.9 y un decimal, y después tendríamos que sumar, restar. Entonces, podría haber confusiones, pero miren, con el gráfico sale rápido. ¿Sí? Cuando ustedes trabajen en hojas de cuadro, asegúrense que tengan la misma cantidad de cuadritos que te salen en la imagen. Pero esa sería la solución a este problema.